Según el sector salud, en México cada año se registran 20,000 casos de anorexia y bulimia. Bueno, como era una mala persona, pues tenía que recibir un castigo. Entonces ese castigo iba a ser morirme lentamente. Los nutricionistas advierten que las redes sociales influyen en gran medida en el desorden nutricional de las jóvenes. Preguntaban qué había hecho o qué había comido y llegaba el problema de que no había cumplido nada. Luchado más de la mitad de su vida contra una enfermedad que parece invencible, la anorexia. La anorexia. Hace unos años tomé una decisión que cambiaría mi vida radicalmente. Soy Cecilia y esta es mi historia. Se las voy a contar. Bueno, yo tenía 12 años y antes de eso pues tenía muchas amigas que ya tenían prejuicios con el peso y estaba bastante influenciada de alguna manera por ellas. Recuerdo incluso mucho una ocasión que fui de pijamada con una de mis amigas y nos prestó los trajes de baño de sus hermanas. Entonces, en realidad mi amiga lo hizo de alguna manera manipuladora porque quería nada más comparar cuerpos y en ese momento yo no entendía muy bien qué pasaba, ¿no? Y pues sí me sentí mal porque obviamente había niñas más delgaditas y pues mi actual mejor amiga era muy delgada en ese momento, entonces pues yo al compararme de esa manera me empecé a sentir mal, pero no se lo dije ni nada, siempre me guardé todo lo que sentía. Entonces poco a poco empecé a guardarme mis sentimientos y sí jugaba y platicaba con otras niñas, pero fue reduciéndose. E igual le di énfasis más a mi físico, dije bueno, si todos se están fijando en eso, pues yo creo que siendo delgada voy a ser bonita, voy a tener buenas calificaciones, voy a tener novio. Y pues de un día a otro dije, voy a dejar de comer. La verdad es que yo me di cuenta demasiado tarde. Y no me pasó, de verdad, por la mente no me pasó, jamás. Sino hasta que yo empecé a ver a Ceci en un estado muy crítico. Fue cuando me di cuenta que ya Ceci ya estaba completamente con el trastorno ya declarado. Cuando me doy cuenta de que Ceci tiene el trastorno, obviamente aviso a su papá. Porque pues, era la persona que en su momento yo pensé que podíamos contar con el apoyo de él. Sin embargo, él no se quiso meter como muy a fondo. Entonces, cuando él empieza más o menos a hacerse un poco más consciente de que en realidad algo estaba pasando con Ceci, para él la alternativa fue llevarla con el psiquiatra. Estábamos en un restaurante, yo estaba sentada cenando, creo que cereal con leche. Sí, era cereal con leche. Y de pronto empecé a cabecear, pero no podía controlarlo. Intentaba mantenerme despierta y me decía, no, mantente despierto. Pero no podía, se me hacía la cabeza hacia adelante y cerraba los ojos. Hasta que en un momento mi cabeza cayó en la mesa. Y mi papá me trajo cargando hasta mi edificio, son 3 pisos, yo vivo en el tercero. Entonces él subió cargándome y recuerdo que escuchaba su respiración porque
pues obviamente a pesar de que estaba muy delgada en ese momento, pues le pesaba, ¿no? Entonces escuchaba su respiración agitada, parecía que le iba a dar un infarto respiratorio. Y ya después escuché que me dejó en mi cama, bueno, sentí que me dejó en mi cama, pero estaba sollozando. Y también para que mi papá llore es muy difícil que lo haga. Nunca en mi vida lo he visto llorar, solamente puedo decir que lo escuché. Para mí fue, y para el papá de Ceci, fue muy devastador ver a Ceci con los efectos del medicamento. Yo recuerdo perfectamente que estaba sentada aquí, mamá acá y Luisa ahí donde tú estás. Y es la primera vez que yo veo al papá de Ceci completamente tocar fondo en el punto que me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y él empieza a llorar. Bueno, como era una mala persona, pues tenía que recibir un castigo. Entonces ese castigo iba a ser morirme lentamente. Pues me daba repulsión. Incluso no me gustaban mis brazos. Creo que el complejo más grande que tuve en mi cuerpo fueron mis brazos, porque decía, es que tengo unos brazos muy grandes. Incluso me sentía desproporcionada, porque los veía tan grandes a comparación de todo mi cuerpo, que igual una vez llegué a pensar en mi locura, bueno, ¿por qué no me corto la piel con un cuchillo? Y así pues van a estar más delgados. Y llegó un punto en donde era tanto odio el que tenía hacia mí, que de puño cerrado empezaba a golpearme los brazos, las piernas, el estómago, la cara. Incluso una vez mi mamá me descubrió pegándome y se enojó muchísimo conmigo, y a mí me dio miedo de cómo reaccionó ella, ¿no? Al verlo. Y creo que solamente así fue cuando yo también reaccioné y dije, bueno, sí, ¿por qué lo estoy haciendo, no? Pero a decir verdad, pues yo nunca me llegué a ver como tan delgada, y las veces que lo hacía, que eran muy pocas, decía, bueno, es que no estoy tan flaca, o sea, no es suficiente, necesito más. Entonces igual hacía cosas para verme más flaca, pero pues en el espejo nunca aparecía esa Ceci delgada, siempre había un detalle, aunque fuera un cabello mal ordenado, era como de no, pero es que ese cabello está mal, debe ser porque estoy gorda. Entonces pues ahí otra vez empezaba el círculo vicioso, voy a dejar de comer, voy a hacer tantas cosas más para lograr el cierto objetivo. Y aunque llegara al objetivo era como una felicidad de minutos, porque ya lo había logrado, o sabía que ya había llegado a ese peso, y decía, bueno, ya lo logré. Y me iba a ver en el espejo a ver si era cierto, y yo no me veía así. Entonces, de nuevo, volver a hacerlo. Por ejemplo, a mí con mi mamá me sucede mucho que tomo ciertas actividades o conductas y ella empieza a decirme, no, es que te estás obsesionando, y se asusta, entra en pánico totalmente. Y sí tengo que calmarle y decirle, no, pero mamá, es que ni siquiera lo estoy pensando de esa manera. Y sí, he tenido que lidiar con ella mucho en ese aspecto, y también con mi abuela. Se asustan así. Cualquier cosa y piensan que ya es como una recaída, pero no es así.